tardes. Vamos a ir al Salmo 121, sin duda alguna, uno de los salmos más conocidos, que nos habla, que nos alienta para confiar completamente en Dios, porque Dios es el guardián de nuestra alma. Y en Él podemos tener absoluta confianza, aún en las tormentas más difíciles de nuestra vida. Porque nuestro socorro, como dice el versículo 2 de este salmo, mi socorro viene de Jehová. Y nos vamos a centrar para exponer lo que dice este salmo. Este era un salmo, los salmos eran, hagan de cuenta, el himnario, el registro de los cantos que se entonaban por el pueblo de Israel en diferentes lugares, en diferentes actividades. Este en particular era el que entonaban aquellos que viajaban, que iban como peregrinos para llegar a Jerusalén para las fiestas, cualquiera que fuera la fiesta, la de las enramadas, la de la Pascua. Muy probablemente este canto también lo entonaba Jesús cuando iban de Galilea a Jerusalén en el camino. Era un cántico de acceso gradual, escrito originalmente en hebreo, donde se hablaba, se reafirmaba acerca de la confianza que debemos de tener en Dios. Los caminos de ese entonces, como hoy en día, aunque en muchos lugares son hermosos, ver el paisaje, todo camino lleva un riesgo, un peligro, peligros de fieras, peligros de malhechores, peligros de el clima, derrumbes, deslaves. Y dice aquí al inicio, alzaré mis ojos ¿a dónde? Vamos a imaginarnos en nuestra mente un valle rodeado por montañas, como lo estamos aquí. Si usted sale y ve a lo lejos, va a ver montes, montañas. Y el salmista, el rey David, era alguien que verdaderamente había transitado por momentos difíciles en su vida, cuando el rey Saúl lo buscaba. ¿Para qué lo buscaba? Para matarlo. Muchas veces vio en peligro su vida, pero él, a través de esas circunstancias, aprendió a confiar solamente en Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá la ayuda? Cuando estamos pasando por la aflicción, por la escasez, por la necesidad, por la enfermedad, a veces queremos que nuestra ayuda venga, pero no sabemos exactamente de dónde vendrá. Muchos en ese momento, quizás cuando usted está pasando por un problema económico, empieza a repasar en su mente quién de sus amistades, de sus familiares, de alguien cercano podría echarle la mano. Cuando está usted enfermo, tal vez empieza a pensar en qué lugar, en qué hospital, con qué médico, dónde hallará la solución. Sin embargo, esta visión del salmista nos lleva verdaderamente al lugar seguro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová. Mi socorro viene de Dios. Pero aquí lo afirma de tal manera. ¿De dónde vendrá ese socorro? Muchos confían en lo que tienen. Muchos confían. Cuando nosotros estamos sanos, pues nunca nos ponemos a reflexionar en lo afortunado que somos, ¿no? Hasta que es como cuando no le duele a usted ningún diente, ninguna muela. Es bonito estar así, pero a veces no nos ponemos a pensar lo afortunado que somos, ¿no? Hasta el día que nos duele una muela y no podemos dormir en la noche, entonces decimos, anhelamos aquellos tiempos donde no teníamos ese dolor, esa necesidad. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero Jehová no es como los dioses de la gente, del mundo.
nuestro Dios es un Dios real. Dice, ¿que hizo qué? Cuando Dios le habla fuerte a su pueblo y le dice, el que hizo el ojo no podrá hacer ver, el que hizo el oído no podrá hacer oír. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Dice Jehová. Y a veces pensamos que ese problema que estamos pasando, esa situación que estamos viviendo, no va a haber solución para ello, pero para Dios, dice la Escritura, no hay nada imposible. No hay imposibles para Dios. Cuando las hermanas de Lázaro habían mandado a llamar a Jesús, lo mandaron a llamar cuando Lázaro aún estaba enfermo. Pero dice que Jesús tenía un propósito y Dios en la vida de Lázaro. Había que esperar. Los discípulos quizás preguntaban o se preguntaban ¿por qué Jesús no salió corriendo a ver a Lázaro ya que le amaba? Pero él se quedó todavía otros 2 días. ¿A dónde estaba? Cuando llegó, Lázaro ya tenía 3 días. 4 días ya de haber muerto. O sea que la esperanza ya se había terminado completamente. Y Jesús ni siquiera llegó al lugar donde estaba la familia, sino dice que llegó al pueblo, pero se quedó a las orillas, a las afueras. Y le dijeron a Marta que Jesús había llegado. Y ella salió corriendo, se postró delante de Jesús y él le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque la idea de María era que Jesús tenía poder. Sin embargo, ella entendía que en esta situación, con su hermano muerto de 4 días, ya su esperanza sabía qué. Y Jesús trata de reforzar la fe de Marta, porque le dice, tu hermano resucitará. Y Marta, teniendo conocimiento, porque como que le cayó el 20 la vez que Jesús le llamó la atención. ¿Se acuerdan aquella vez que Jesús fue a la casa de ellos? Y dice que Marta estaba afanada ¿con qué? El quehacer de la casa. ¿Cuándo se acaba el quehacer? Usted puede estar todo el día haciendo quehacer, se va a dormir y en la mañana, ¿qué pasa? Otra vez hay que volver a empezar. Es como usted termina de lavar los trastes y hasta parece que en un descuido usted voltea para otro lado y voltea y ya otra vez está lleno. Así que Marta estaba afanada, porque el afán de esta vida es así, nos carcome. Pero dice que María estaba sentada a los pies de Jesús. Y entonces Marta le reprocha a Jesús como diciéndole, no le llamas la atención, mira, no te da cuidado que mi hermana no me ayuda, me deja servir sola. Pero Jesús le dijo que estaba afanada y turbada. Una cosa era necesaria. ¿Cuál era esa cosa? Lo que estaba haciendo María. Está atento a la palabra de Jesús. Así que Marta había aprendido eso y había puesto atención a lo que Jesús había enseñado, porque cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, Marta le dice, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y ahí se revela Jesús de una manera maravillosa. Marta le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y le hace una pregunta desafiante, lo que el Señor quiere que hoy nos preguntemos. Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? Y Marta tiene un tiempo y dice, creo. Y al que cree, todo le es posible. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Todo lo que vemos a veces es algo tan natural. Hace unos días, unas semanas, sembraron este campo que está aquí enfrente
con maíz. El maíz es una pequeña semilla. Es como si quisiera el hombre, imagínense que pudiéramos en una cápsula meter información de tal manera que al plantarla saliera algo tan maravilloso como una planta, pero el hombre no ha logrado hacerlo. Pero Dios, sí, en esa semillita, Dios hace brotar una planta que va a crecer, se va a nutrir y va a desarrollarse hasta que también dé fruto, y eso va a ser un continuo. Dios hizo los cielos y la tierra. Y el verso 3 dice: no dará tu pie al resbaladero. Siempre hay peligros para caer. Siempre hay momentos en que la duda, la angustia, la aflicción puede llegar a nuestra vida. Pero el Señor dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. En este concepto, Israel significa aquel a quien Dios ha escogido, porque a Jacob se le cambió el nombre de Jacob a Israel, porque dice que peleó contra Dios y los hombres. ¿Y qué hizo? Y venció. ¿Cuál era el objeto de ese pleito, de esa lucha que tuvo Jacob con el ángel? Recibir la bendición de parte de Dios, porque dice que la bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza con ella. Pero en la mente del hombre, que se ha distorsionado y se ha imaginado a Dios, pero el hombre piensa que Dios es como un hombre, como con superpoderes, pero limitado también como los hombres. Las mitologías, las religiones hablan de dioses que tenían las mismas necesidades que los hombres. Tenían que dormir, tenían que alimentarse, se llenaban de ira, tenían celos, hacían todo lo que hacen los que. Pero Dios no es así. Dios es Dios. Dios, dice la Escritura, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué. Por eso Elías se burlaba con los profetas de Baal. Baal era un dios creado por los hombres. Y cuando ese Dios no respondía, ¿qué decía Elías? Grítenle más fuerte. A lo mejor está ¿qué? A lo mejor está dormido, o está de viaje, o estará ocupado. Aquí dice la Escritura: ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aún Jesús, con sus limitaciones, porque era hombre, pero también era ¿qué? Ese día que estaba dormido en la barca, y dice que un viento recio y una tempestad empezó a azotarla, de tal manera que los hombres experimentados, hombres que se dedicaban a la pesca, hombres que conocían el peligro que estaban cruzando, atravesando, estaban desesperados porque sentían que la barca se hundía, y despertaron a Jesús. Señor, ¿no te preocupa que estamos a punto de qué? De perecer. ¿Por qué Jesús dormía? Porque aunque Jesús dormía, sabía que Dios velaba por quienes, por ellos. Así que se levantó Jesús, reprendió al mar y al viento, y dice la Escritura que se hizo una gran bonanza. Pero después dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tuvieron miedo, hombres de qué? De poca fe. No se dormirá el que te guarda. Ahora, tenemos que entender que
el versículo 5, que está al centro de este canto, de este salmo, dice: Jehová es tu guardador. Jehová es el que nos va a guardar, el que nos va a cuidar, el que nos va a proteger. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Hay muchas interpretaciones de esta frase, pero mire, si usted está al sol y el sol está en una inclinación donde usted puede ver su sombra a un lado de usted, a donde quiera que usted vaya, ¿qué pasa con la sombra? Allí va a estar. No un día la sombra va a correr para otro lado y usted para otro, no. La sombra siempre va a estar allí a su lado. Por eso dice aquí: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Ese fatiga no habla solamente del trabajo, del cuidado. Miren, hace algunos años, yo me acuerdo, bueno, ya son varios años, ¿no? Cuando los papás les recomendaban a los hijos, o nos recomendábamos unos a otros: mira, no salgas en la noche, porque es que peligroso. Pero hoy en día es peligroso salir en el día y salir en donde. Ya no hay diferencia entre la noche y el qué. Pero Dios va a estar al cuidado, porque dice que el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo qué. Cuando Jesús enseña a orar el Padre Nuestro, hay una frase que pues la gente que lo sabe de memoria solo lo repite, pero no es solamente repetirlo, sino entender lo que estamos diciendo. Líbranos de todo qué. Ahora, ¿de qué se está refiriendo? El mal está allí y puede presentarse en nuestra vida de muchas maneras. Mal físicamente en contra de alguien que es violento, alguien que te quiera robar, que te quiera hacer daño, pero también hay mal, como decíamos en otras ocasiones, nos preocupamos a veces por las cosas de afuera y no entendemos que también el mal a veces está dentro de nosotros: el orgullo, la soberbia, la falta de perdón. Líbranos ¿de qué? De todo mal. Y aquí dice: Jehová te guardará ¿de qué? De todo mal, de todo mal, externo, interno. Él va a guardarte con bien para que tú no seas tocado por el mal. Él guardará. Lo más precioso que tenemos es ¿qué? ¿De qué le sirve al hombre, dijo Jesús, si gana el mundo? Se refiere a si tiene todo lo material. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde qué? Su alma. ¿No le sirve de qué? De nada. Porque el alma es lo más precioso que tiene el hombre, pero Dios va a tener cuidado de nuestra alma. Nuevamente les recuerdo aquel pasaje cuando aquel paralítico lo descolgaron del techo. Estaba paralítico, estaba enfermo, sus amigos lo habían llevado delante de Jesús para que Jesús lo sanara. Y cuando lo descuelgan donde estaba Jesús, lo primero que hace Jesús no es sanarlo, sino decirle, al ver la fe de aquellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son. Porque Dios está más interesado en el alma que en nuestro propio cuerpo, porque el cuerpo un día le va a pasar lo que le pasa a todos los cuerpos. ¿Qué le va a pasar? Se va a deshacer, se va a desintegrar. Pero el alma, dice la palabra del Señor, toda alma es mía, el alma del Padre y el alma del Hijo. Pero hay una sentencia en contra del alma, dice: el alma que pecare, ¿qué va a pasar? Esa morirá. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Y esta frase hebrea que habla del salir y del entrar en tu vida pública, en tu vida privada,
cuando sales al trabajo, cuando sales a la escuela, cuando inicias un proyecto, cuando tienes un nuevo trabajo, un nuevo negocio. Dios va a guardar tu salida, pero va a guardar también tu regreso, tu entrada. Ahora, ¿cuánto tiempo Dios promete hacer esto? Desde ahora y para siempre. Vamos, esto está muy de la mano con el Salmo 91. Vamos a ir al Salmo 91. Que hay un requisito para que todo esto se haga efectivo en nuestra vida. Dice el Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué hará? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, quiero que en su mente subraye o marque la palabra habita. Dice, el que habita. ¿Dónde habitamos nosotros? ¿En cualquier lugar? Usted anda en el parque y ahí se queda a dormir, o se va por ahí a la plaza y se echa en un puesto y se duerme ahí amanece y ahí despierta. Todos tenemos un lugar donde siempre regresamos, que es nuestra ¿qué? Casa, nuestra habitación, donde comemos, donde dormimos, donde nos aseamos. Es el lugar donde nosotros vivimos, ¿sí? Pero aquí dice, el que habita, ¿dónde? Al abrigo del Altísimo. Sin embargo, a veces en nuestra relación con Dios, pensamos como que lo vamos a visitar de vez en cuando. No, Dios no quiere que tengamos esa relación con Él. Él quiere que vivamos en Él, que vivamos con Él, que nuestra habitación esté en el abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Y omnipotente significa que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Él creó todo lo que vemos con el poder de su palabra. Y entonces dice aquí, diré yo a Jehová. Tienes que confesar, tienes que declarar. No como aquellos que transgiversan las escrituras, enseñan en el asunto del... Ellos lo denominan el poder de decretar. O sea que si tú repites algo y lo declaras, se te va a hacer. No es así. Tienes que dirigirte al que todo lo puede. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién voy a confiar? ¿En lo que yo puedo hablar? ¿En lo que yo puedo hacer? No, en Él, porque Él puede hacer todo. Él te librará del lazo, ¿de quién? Del cazador. Hoy que hay tantas cámaras en la ciudad, ¿no? Hoy a través de esas cámaras los policías están vigilando, viendo si pasa algo, algún delito, intervienen. Bueno, si usted ve algunos clips que salen allí en las redes sociales, cuando van a asaltar a alguien, por ejemplo, allá en el centro, la gente va de compras y ya trae sus bolsas de lo que compró. Los asaltantes a veces no es uno solo, sino son hombres y mujeres, ¿no? Que le ponen el ojo, o sea, ya van atrás de quién. No es en ese momento que se les ocurrió, ni fue un momento de un descuido, no. Ya los vienen siguiendo, ya van tras ellos y nada más buscan la forma de que su atención se dirija hacia otro lado, o lo empujan, o le avientan monedas o algo, y la persona se distrae y los otros ¿qué hacen? Se llevan las cosas. Es como el cazador que va buscando la forma de atrapar a la presa para hallarla descuidada. Sin embargo, dice aquí, Él te librará ¿de qué? Del lazo. Tú puedes estar en medio, rodeado de esa gente que ya te puso el ojo. ¿Quién te va a poder ayudar? Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste, de la enfermedad
que viene para destruirte. Y aquí hace una alegoría muy hermosa, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es hermoso ver cuando la gallina tiene pollitos, cuando siente que hay peligro, los mismos pollitos ¿a dónde van corriendo? A resguardarse bajo las alas de ¿quién? Así Dios quiere que nosotros acudamos ¿a quién? A Él. Debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Lo que te protege y lo que te ayuda a defenderte es su verdad. No temerás del terror nocturno. Leíamos en el 121 que dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, ni ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Nosotros tenemos un grupo de oración todos los días, a las 5:30 de la mañana, todos los días. Y hoy ponía al Señor en mi corazón en la oración agradecerle a Dios, porque cuando pasó la pandemia ya la gente ya se olvidó de lo que vivió, y nosotros tenemos que aprender a tener un corazón agradecido. ¿Con quién? Nosotros mismos vimos que mucha gente enfermó y murió, amigos nuestros, gente cercana, y sin embargo a Dios le plació guardarnos con vida y con salud hasta el día de hoy. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de ¿quiénes? De los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo. ¿Por qué lo has puesto? No es venir cada 8 días, no es que nos acordemos de vez en cuando de Dios. Ay, no oré toda la semana, ni siquiera leí, ni me acordé de Dios hasta que el domingo, y venimos como si fuera una costumbre, una tradición más en nuestra vida. No, Dios quiere que habitemos. Jesús lo dice de esta manera, dice, si permaneciereis en mí, y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué va a pasar? Pero nosotros queremos, todos queremos. Quiero esto, quiero aquello, quiero que Dios me ayude, que Dios me guarde, que Dios me dé, me provea. Quiero. Ya lo hemos dicho de esta manera. A veces Dios quizás nos ve y dice, bueno, pues que soy tu criado, ¿no? Todo quieres que yo haga, ¿no? Pero tú no quieres hacer ¿qué? Nada. Tienes que habitar, tienes que vivir, tienes que tener una relación viva, eficaz. ¿Con quién? Con Dios. Al Altísimo por tu habitación. Entonces dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y esto tiene dos connotaciones, tanto el hogar físico, pero también sobre nuestra propia vida, porque estamos habitando ¿con quién? Con Dios. Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Él guardará tu salida y guardará tu entrada. Desde ahora en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra
potestades, y a veces no estamos conscientes de que esa lucha es real, existe, está allí. Cuando tu vecino te echa la basura, cuando tu vecino te hace groserías, el pleito, la lucha no es con quién, con la persona, sino que él está siendo utilizado. Lo leíamos en Timoteo cuando decía la Escritura, aquellos que se oponen, aquellos que contradicen, aquellos que dicen que estamos locos, que estamos mal, que esto, que lo otro. Bueno, dice, ellos están siendo utilizados ¿por quién? Por el enemigo. Dice que están siendo como marionetas en las manos ¿de quién? Del maligno. Pero Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. ¿Qué dice aquí? Dice, sobre el león y el áspid pisarás. No se refiere al león ni a la víbora, se refiere a esas potestades, a esos principados. Hollarás al cachorro del león, pero también ¿a quién? Al dragón. Ese ser mitológico no es aquel que escupe fuego, sino dice la serpiente antigua en Apocalipsis, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿En quién hemos puesto nuestro amor? Yo también lo libraré. Me invocará y yo le responderé. Tenemos un Dios que no solamente nos oye, sino que también nos responde. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré cuando. No dice que no vas a vivir la angustia, que no vas a tener aflicción, que no vas a tener alguna necesidad, que no tienes un problema, pero debemos entender que en el valle que estemos transitando, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué va a pasar? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué tenían temor los discípulos en la tormenta? Jesús les dijo, ¿por qué tuvieron miedo? ¿Hombres de qué? Yo estaba aquí, ¿con quién? Con ustedes. No temerás. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y de aquí vamos a finalizar en Hebreos capítulo 11, porque muchos no lo entienden de esta manera. Muchos al leer esto dicen, bueno, entonces a los cristianos no les debe de pasar nada malo. Los cristianos no se deben de enfermar, no deben de tener problemas económicos, no deben de tener angustias o aflicciones. Pero en este capítulo 11 de Hebreos, les dije, que habla de la fe, dice en el verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, porque la fe Dios la tiene que probar. Para que se haga real para Dios, no, para que tú entiendas, para que tú muestres lo que has creído. Vuelvo al ejemplo de los hombres que trajeron al paralítico. Dice Jesús que al ver la fe de ¿quiénes? ¿Cómo se vio esa fe? Muchas personas piensan que la fe es algo intangible, algo que no es algo que es un pensamiento. Yo tengo mucha fe, es como concentrarse y decir no, la fe se muestra, la fe se ve. ¿Cómo se ve? Una manera en que se ve es cuando estamos aquí, cuando dejamos problemas en casa, porque todos tenemos cosas que hacer, pero tenemos la convicción de que debemos estar delante de la presencia de ¿quién? Cuando das esos pasos, tu fe se está ¿qué? Viendo.
Dios le prometió muchas cosas a Abraham, y Abraham ha de haber dicho: qué bueno, Dios me dijo que voy a tener mucha descendencia, que voy a ser un hombre rico, que voy a tener esta tierra. Pues nunca lo vio, que esa tierra fuera suya. Pero cuando el hijo llegó, Dios le dijo: ofréceme a quién, a tu hijo, al único. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a quién, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, ¿qué pensaba Abraham en esos momentos? Bueno, aquí lo revela la misma escritura. ¿Qué pensaba Abraham? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también que le volvió a recibir. Y más adelante, aquí mismo en este mismo capítulo, habla de muchos ejemplos. Dice en el 32, desde el 32. ¿Y qué más digo? Porque está hablando de Moisés, está hablando de los profetas, está hablando de Rahab, que por fe libró a su familia de ser eliminados por los israelitas. Bueno, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, aquella tsunamita. Mas otros, bueno, hasta aquí, todo dice, todo parecía pura victoria. Conquistaron reinos, apagaron fuegos, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus hijos por resurrección, ¿verdad? Y entonces es donde se transgiversa a veces la mentalidad de mucha gente y dicen: no, entonces al cristiano no puede ser que le vaya mal. Y el día que le va mal a alguien o le pasa algo, ¿cómo andaría? Algo habrá que. Pero no, dice, mas otros fueron ¿qué? Atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor, ¿cómo? Resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, ¿cómo? Maltratados. Porque nos ponemos siempre en la piel de los victoriosos. Cuando estamos en un problema queremos que Dios obre con nosotros, como hizo con Pedro cuando lo sacó ¿de dónde? De la cárcel. Que mande un ángel y que se abran las puertas de la cárcel y que podamos salir hasta afuera y ser librados de la amenaza de muerte, ¿no? Todos queremos ser esa parte como Pedro. Nadie de ninguno de nosotros quiere ser como Jacobo. ¿Qué le pasó a Jacobo? Fue muerto a filo de espada. ¿Qué le pasó a Esteban, que estábamos leyendo, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, pero al morir, él tenía que morir para impactar a otros con ese testimonio? Y el hombre que impactó más fue precisamente ese joven llamado Saulo, que cuidaba la ropa de aquellos que lo estaban apedreando. Y cuando moría, Esteban le decía al Señor: Señor, no les tomes en cuenta, ¿qué? Este pecado. Angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos,
aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para quienes, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Salmo 121, que fue la base de lo que estábamos analizando hoy, dice: Jehová te guardará. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Así que debemos de cambiar nuestro enfoque, depender y confiar solamente en Dios. Para eso tenemos que entregar toda nuestra ansiedad. Dice la palabra del Señor: sean conocidos delante de Dios nuestras necesidades con oración, con ruego, delante de quién. Y tenemos que aprender a ser audaces. Dice la Escritura que debemos ser sencillos como palomas, pero también, ¿qué más dice? Astutos como serpientes. Conoces las promesas, conoces la palabra. ¿A dónde tenemos que acudir? A la palabra. Que nadie te quiera venir a mover de esas seguridades, de esa confianza que tú tienes en quién, en Dios. Él te guardará. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. En Él estaremos, hermanos, seguros. Por eso dice la palabra: no temáis al que mata el cuerpo, pero el alma no puede matar. Mas temed a aquel que es poderoso para destruir vuestras almas y vuestros cuerpos. ¿En dónde? ¿A quién debemos de temer? A Dios. A Dios, que tiene todo el poder, toda la autoridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Les voy a invitar que nos pongamos de pie un momento y que repitan conmigo esta oración. El que pueda ponerse de pie y que no así como está sentado. Amén. Y vamos a decir, repita conmigo: Señor, nos refugiamos bajo la sombra de tus alas. Dígalo fuerte. Confesamos que nuestro socorro viene solo de ti. Caminamos seguros, porque tú eres nuestro incansable guardián. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les